Imagínense la siguiente escena por un segundo. Una persona padece una enfermedad letal, incurable y, bueno, altamente contagiosa. Uf, un diagnóstico devastador. Totalmente. Esta condición no solo destruye su cuerpo progresivamente, o sea, la condena al destierro social absoluto. Nadie se le puede acercar. Claro, quedaba borrada de la sociedad. Así es. Y la única persona en toda la sociedad que puede devolverle su vida, su familia y su estatus es una especie de inspector de salud pública. Pero ahí había una trampa legal, ¿no? Exacto. Hay un pequeño detalle. La ley estipulaba que la persona debía estar completamente sana, pero antes de presentarse ante esa autoridad, para ser evaluada. O sea, tenías que llegar ya limpio. Ajá. Y de pronto, la instrucción que recibe este individuo enfermo no es una cura instantánea, es una orden directa. A ver, ¿qué orden? Le dicen, levántate y camina hacia el inspector ahora mismo, exactamente así de enfermo como estás. ¡Wow! Suena una absoluta locura. ¿Verdad? Suena rarísimo. Es que, digamos, suena a una sentencia de muerte, tanto social como literal. Sí, totalmente. Porque acercarse a las autoridades sanitarias o a cualquier grupo de personas, estando aún contagiado bajo esas leyes antiguas, era una violación flagrante. Te podían castigar de las peores formas. Así es, podía castigarse severamente. Es el equivalente a activar todas las alarmas de instinto de supervivencia en tu cerebro para, bueno, luego ignorarlas por completo. Exactamente. Y sin embargo, en nuestro análisis de hoy vamos a desempacar por qué esta aparente locura, o sea, esta orden que desafía toda lógica humana, es en realidad una llave maestra. Una llave para destrabar crisis de liderazgo. Material verdaderamente increíble que nos llega desde Venezuela. Sí, un documento muy revelador. Proviene de la Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos en Anaco, Venezuela. Se trata de un diseño de enseñanza titulado GBPH 0011, Claridad en Movimiento. ¿Qué título tan provocativo? Claridad en movimiento. Es genial. Y el objetivo de esta conversación no es simplemente, digamos, repasar sugerencias motivacionales. No, para nada. Aquí vamos a ir mucho más profundo. Exacto. Vamos a sumergirnos en la teología pura y dura detrás de la toma de decisiones. Queremos explorar cómo esta perspectiva rompe por completo con esa trampa que conocemos como la parálisis del análisis. Es un enfoque que, te digo francamente, incomoda bastante al principio. Oh, sí, te confronta. Totalmente. Porque desafía de frente nuestra estructura mental contemporánea. En la actualidad, operamos bajo un modelo de certezas absolutas. Queremos el riesgo en cero. Así es. Queremos reducir el margen de error a cero antes de actuar. Exigimos datos empíricos, proyecciones clarísimas, garantías de éxito. Lo queremos todo controlado. Exacto. Pero este análisis de la Iglesia en Anaco propone un rediseño radical de cómo entendemos la claridad dentro del liderazgo. ¿Y qué plantea exactamente? Pues plantea que nuestra obsesión moderna por tener el control total de las variables antes de dar el primer paso Ajá. está colisionando de forma directa y, bueno, destructiva con la mecánica fundamental de la fe. Y para entender esa colisión, tenemos que ir a la base de este diseño, que se fundamenta en un relato histórico súper específico. El pasaje de Lucas. Exactamente. El texto cita el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 14. En la traducción Reina Valera dice algo muy breve pero, explosivo. A ver, recuérdanos la frase. Dice, y aconteció que, yendo ellos, fueron limpiados. ¡Wow! ¿Yendo ellos? Sí. Para dar un poco de contexto histórico a quienes nos escuchan, esto se refiere a 10 leprosos que se acercan a Jesús pidiendo misericordia. Ellos esperan un milagro clásico, ¿no? Claro, lo típico que uno espera. Esperan que Él imponga las manos, haga una oración espectacular, o que no sé, que las heridos desaparezcan mágicamente en ese mismo instante. Pero eso no sucede. Para nada. Jesús no los toca, solo les da una orden verbal. Les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y aquí es vital detenernos en la gravedad histórica de lo que esa instrucción implicaba. Sí, porque no era solo un paseo al templo. Exacto. El análisis de este documento lo destaca con mucha agudeza. En el siglo I, bajo la ley de Levítico, el sacerdote no era solo un líder espiritual. ¿Qué más era? Funcionaba literalmente como el inspector oficial de salud pública del Estado. Claro, era el que daba el alta médica. Así es. Y el protocolo era estrictamente lineal y no negociable. O sea, primero ocurría la sanidad, ya fuera natural o milagrosa,
Y después, solo cuando la piel estaba completamente limpia. Y solo hasta ese momento. Exactamente. Solo entonces la persona emprendía el viaje hacia el sacerdote para que éste certificara el milagro. Para poder reinsertarse en la comunidad. Así es. Pero Jesús toma ese protocolo milenario y, bueno, lo invierte por completo. Lo pone de cabeza. Sí, exige el paso de verificación antes de otorgar la evidencia de la curación. Fíjate que aquí es donde mi lado más analítico tiene que intervenir y, bueno, hacer un poco de abogado del diablo. A ver, dispara. Porque desde una perspectiva de gestión o, digo, simplemente de sentido común, esto parece increíblemente irresponsable. Desde nuestra lógica totalmente. O sea, pensemos en las implicaciones reales de obedecer esa orden. El texto mismo subraya que ir siendo aún leproso era exponerse al rechazo absoluto. Y a la violencia incluso. Sí, ¿por qué exigiría un líder espiritual que estas personas asuman un riesgo físico y psicológico tan desproporcionado? Es una gran pregunta. Es que caminar hacia el templo con las llagas abiertas no era un acto simbólico, ¿eh? Era arriesgar la vida. ¿No cruza esto la línea hacia la imprudencia temeraria? Pues mira, esa es precisamente la tensión donde se revela la verdadera naturaleza de la fe. En contraposición a nuestro control. Exacta. Desde nuestra lógica empírica moderna, sí, parece una negligencia brutal, pero la revelación teológica profunda de este pasaje es que la fe no opera como un sistema de transacciones. O sea, yo te doy esto y tú me das aquello. Así es. Dios no provee la evidencia primero para que el ser humano decida si es seguro actuar. Tiene sentido. Si estos 10 hombres hubieran aplicado la lógica convencional, se hubieran quedado en el lugar diciendo, Señor, sánanos primero para poder obedecer tu orden de ir al sacerdote sin riesgo. Claro, buscando la garantía. Exacto. Si hubieran hecho eso, la historia habría sido muy diferente. Habrían muerto leprosos en ese mismo sitio. ¡Qué fuerte! Murieron esperando. Así es. La genialidad de esta narrativa es que el milagro no ocurrió en la inmovilidad de la petición. Ocurrió en la fricción del desplazamiento. En la fricción del desplazamiento, ¡wow! Sí, el milagro, tanto literal como metafóricamente, estaba en el camino. Hay una frase central de la enseñanza que me parece demoledora, y va directo a esto. Dice que la claridad de su sanidad no vino antes de caminar, vino como consecuencia de su obediencia. Espectacular esa línea. Y creo que nos sirve como el puente perfecto para traer todo este concepto del siglo I directo al liderazgo cristiano contemporáneo. Qué buena falta nos hace. Sí, porque aquí la discusión se vuelve vital para cualquier persona que dirija un equipo, un ministerio o incluso a su familia. Totalmente aplicable a todo nivel. El material de Anaco traza una línea directa entre estos 10 leprosos y la parálisis que sufren muchos líderes hoy en día. Una parálisis muy real. Señala una dinámica fascinante. Dice que a menudo se le pide a Dios, dame una señal y me muevo. Ajá, el clásico dame una señal. Exacto, pero la respuesta divina suele ser, muévete y verás la señal. Esa inversión de los factores es el núcleo de todo el conflicto, estoy segura. Así es. Es que hemos sido educados, programados casi, para creer que la claridad siempre precede a la acción. Que tienes que tener todo claro primero. Claro, creemos que uno no invierte, no construye, no lidera, ni toma ninguna decisión sin antes tener el panorama completamente despejado. Y mientras leía esa sección específica me vino a la mente una analogía. Me encantan tus analogías, a ver. Siento que ilustra perfectamente esta frustración. Es exactamente la misma mecánica de usar el GPS en un teléfono móvil. A ver, explícame eso. Imagínate salir de una estación de metro subterránea en una ciudad que es completamente desconocida para ti. Ok, estoy ubicada. Abres la aplicación de mapas y ves el pequeño punto azul que indica tu posición, ¿verdad? Sí. Pero hay un cono de luz difuso que apunta en múltiples direcciones y se mueve erráticamente. Hoy sí, pasa todo el tiempo. Es desesperante. El satélite sabe dónde estás, pero la aplicación no sabe hacia dónde está mirando tu cuerpo. Claro, no sabe tu orientación. Y si te quedas quieto en la esquina de la acera, esperando que el mapa, repentinamente se aclare y te diga con precisión si debes girar al norte o al sur. El sistema se queda congelado. Exactamente. La flecha direccional no se alinea por arte de magia. La única forma de que ese GPS se calibre y te muestre la ruta correcta es que des los primeros pasos físicos. Tienes que empezar a caminar. Incluso si esos primeros pasos son en la dirección equivocada. El sistema reacciona a tu energía cinética. O sea, a tu movimiento, no a tu parálisis. ¡Guau! El movimiento calibra la dirección. Es una analogía impecable para describir una realidad espiritual, de verdad que sí. Gracias.
Creo que ayuda a visualizarlo. Y de hecho, si tomamos esa imagen del GPS congelado por la inactividad, nos lleva de lleno a una de las secciones más confrontativas de este diseño de la iglesia. Oh, sí, la encuesta de diagnóstico. Exactamente. Este material no se queda flotando en las nubes de la teoría teológica. Para nada. Es súper práctico. Aterriza directo en la psicología del liderazgo y te obliga a hacer una introspección radical. Te pregunta directamente, ¿por qué estás detenido? Una pregunta incómoda. Bastante. Y clasifican las raíces de esa parálisis en 3 categorías que, bueno, cuando las analizas bien, explican casi cualquier bloqueo. Vamos a explorar esas categorías a fondo, porque de verdad actúan como un espejo increíblemente nítido. A ver, empecemos con el primero. El primer bloqueador que describe esta perspectiva es el perfeccionismo. El mal de muchos. Y lo define no como un rasgo de personalidad obsesiva de alguien que ordena sus lápices por color. Lo define bajo esta premisa: estoy esperando que todas las circunstancias sean perfectas para actuar. La trampa de las condiciones ideales. Exacto. Ahora, volviendo a mi papel de escéptico. Adelante. Tengo que preguntar, ¿acaso la prudencia, la planificación estratégica y, no sé, la buena mayordomía no son principios bíblicos valiosos? Claro que lo son. Entonces, ¿cómo diferencia este enfoque entre dar un paso de fe genuino y, digamos, simplemente ser un administrador irresponsable que lanza proyectos sin medir los recursos? Esa es probablemente la línea más delgada y difícil de navegar en el liderazgo cristiano. Es que suena que es muy fácil cruzar esa línea. Lo es. Pero la diferencia radica en el objeto de la espera. Fíjate en esto. La buena administración implica preparar todo lo que está bajo tu control. Lo terrenal, digamos. Exacto. Capacitar al equipo, organizar las finanzas disponibles, estructurar bien el plan. El perfeccionismo, en cambio, es exigir tener el control sobre las variables externas que le corresponden a Dios. Ah, ahí está el truco. Sí. En el contexto de dirigir una congregación o iniciar una misión, este perfeccionismo suele camuflarse detrás de un lenguaje muy espiritual, muy bonito. Uy, sí. Usamos frases súper piadosas para no movernos. Totalmente. Un líder puede autoconvencerse de que es un buen administrador al negarse a iniciar una iniciativa hasta tener el 100% del presupuesto en el banco. ¿O el equipo perfecto ya formado? O un clima cultural perfectamente receptivo. Pero si analizamos esto bajo la óptica de los leprosos de Lucas 17, Exigir que todo sea perfecto antes de moverse. equivale a exigir que la piel esté completamente restaurada antes de dar el primer paso hacia el sacerdote. ¡Wow! Es, en esencia, una demanda de certidumbre empírica que aniquila por completo la necesidad de ejercer la fe. Vaya. Una demanda de certidumbre que aniquila la necesidad de fe. Esa es una manera sumamente contundente de verlo. Te deja sin excusas. Sí. Lo cual nos lleva naturalmente al segundo bloqueador, que me parece que es primo hermano del perfeccionismo. A ver, ¿cuál es? El material lo identifica como el miedo a la confusión. Eso es paralizante. Y lo describe como el pensamiento de, no entiendo cuál será el resultado final y por lo tanto no inicio el proceso. Claro, si no veo la meta, no corro. Exacto. Y esto choca frontalmente con todo lo que se enseña en cualquier escuela de negocios o, seminario de liderazgo organizacional moderno. Donde el mantra es siempre comenzar con el fin en mente. Totalmente. Te dicen que tienes que tener tu plan a 5 años, tu análisis de riesgos, tu visión a largo plazo perfectamente articulada. Todo por escrito y tabulado. Sí, entonces, ¿cómo conciliamos esa exigencia moderna con esta teología de la claridad en movimiento? Es que chocan porque operan bajo arquitecturas distintas. A ver, explícame eso. Mira, la formación académica moderna está diseñada para otorgar autonomía y control al individuo. Necesitas ver el final del camino para asegurar que tu inversión de tiempo y de recursos es segura. Tiene sentido desde la lógica secular. Claro. Sin embargo, este análisis de la Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos expone que, en la dinámica espiritual, exigir entender el panorama completo antes de actuar es en el fondo una negativa a ser liderado. ¡Wow! Una negativa a ser liderado. Sí, hay una metáfora clásica que ilustra esto perfecto. Es la diferencia entre un mapa y una lámpara. Me encanta esa imagen. La gestión secular exige un mapa topográfico completo antes de salir de casa, porque un mapa te hace independiente,
Puedes trazar tu propia ruta. No necesitas a nadie más. Exacto. Pero la promesa bíblica nunca es un mapa. A menudo se describe como una lámpara a los pies. Una lámpara en la oscuridad. Así es. Y una lámpara en la oscuridad solo ilumina el próximo paso inmediato. No te muestra el horizonte a 5 kilómetros de distancia. ¿Solo ves dónde vas a poner el pie? Y eso es profundamente intencional, porque una lámpara exige dependencia relacional continua. Tienes que mantenerte cerca de la fuente de luz. Exactamente. El miedo a la confusión congela a líderes con un potencial inmenso simplemente porque el destino a largo plazo está nublado. E ignoran el presente. Sí, ignoran por completo que la única instrucción activa sobre la mesa es dar el paso de hoy. Qué contraste tan fascinante. O sea, el mapa otorga independencia y la lámpara exige dependencia constante. Es un cambio de paradigma total. Y creo que esa necesidad de independencia alimenta directamente el tercer punto de este diagnóstico. Que es durísimo, por cierto. Personalmente considero que es el más doloroso de enfrentar a nivel psicológico. Lo llaman la duda lógica. La famosa duda lógica. Ocurre cuando un líder piensa, esto que se me ha pedido que haga, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido racional ahora mismo. Y la fricción cognitiva ahí debe ser brutal. Sí, porque nuestro cerebro está biológicamente cableado para buscar patrones lógicos y, bueno, protegernos del peligro. A través de la evidencia. Exacto. Y cuando una directriz desafía el sentido común, la alarma interna es ensordecedora. Totalmente. Es el punto más agudo de la fricción entre la razón humana y la obediencia espiritual. Volvemos a los leprosos. Sí, volvemos al absurdo de caminar hacia el inspector de salud, estando aún cubierto de llagas. Para quienes lideran hoy, la duda lógica aparece cuando esa instrucción interna contradice las mejores prácticas. A ver, dame un ejemplo práctico de eso. Imagínate sentir la directriz clara de perdonar y restaurar a un miembro del equipo que acaba de sabotear un proyecto importante. Uy, toda la literatura de recursos humanos gritaría que eso es un error catastrófico. Que hay que cortar por lo sano inmediatamente. Sí, despedirlo sin pensar. O, en otro escenario, sentir la necesidad de cerrar o transformar radicalmente un programa ministerial que numéricamente es un éxito rotundo. O sea, que atrae a multitudes y genera muchos recursos. Exacto, pero que espiritualmente ha perdido por completo su propósito original. Empíricamente, desmantelar algo exitoso es un suicidio organizacional. La lógica te grita, no lo hagas, estás loco. Pero este enfoque teológico de Anacote recuerda que la obediencia no tiene la obligación de alinearse con nuestra comprensión temporal de los hechos. ¡Qué fuerte! Entonces, si estamos inmersos en este diagnóstico, Ajá. o sea, si el perfeccionismo nos ata, si la falta de un mapa a largo plazo nos aterra, y si las directrices parecen desafiar nuestra lógica profesional, la gran pregunta es, ¿cuál es la mecánica para salir de ahí? ¿Cómo rompemos la parálisis? Exacto, ¿cómo se sale del estancamiento? El material introduce una solución conceptual que actúa como el mecanismo central de escape. Utiliza una imagen muy poderosa. Sí, una imagen que resuena muchísimo. El texto plantea textualmente que la obediencia es el interruptor que enciende la luz del entendimiento. ¡Qué belleza de frase! De allí se desprende el lema central de todo este diseño. Dice, la fe da el paso, Dios da la luz. La fe da el paso. Dios da la luz. Me fascina la analogía del interruptor, porque implica algo muy profundo sobre la naturaleza de las respuestas que estamos buscando. Sí, te cambia la perspectiva. Sugiere que la luz, digamos la claridad o la solución, ya existen dentro de la habitación oscura. No es que Dios las esté fabricando en el momento. Exacto. No es que no estén allí, simplemente están en estado inactivo, esperando el contacto físico, la acción mecánica de presionar el botón. Es la ilustración perfecta de la mecánica de la gracia y la acción humana. Así es. No se trata de una transacción lineal donde primero el ser humano obedece ciegamente y luego Dios, fabrica una luz nueva como un premio. Claro, no es un sistema de recompensas. Más bien, revela que la luz es la consecuencia inherente del diseño, al igual que con tu ejemplo del GPS. Ah, claro. La dirección no aparece mágicamente del cielo. Es el resultado del propio movimiento interactuando con el sistema. Me encanta cómo se conectan. Y lo verdaderamente valioso de este análisis es que no deja esta idea flotando en el aire. Lo aterriza en la práctica. Sí, lo baja al barro de la cotidianidad con preguntas reflexivas.
Hay una en particular que actúa como un escalpelo. A ver, dime. Pregunta, ¿qué pequeño paso de obediencia es necesario dar hoy, incluso sintiendo todavía el peso de la lepra, con el problema principal sin resolver? Wow. ¿Y esa interrogante me parece vital? Es que normaliza una realidad que casi nunca se menciona. Tienes toda la razón. De eso casi no se habla abiertamente en conferencias de liderazgo. Siempre vemos el producto final, El testimonio de victoria, la foto bonita. el éxito total. Pero rara vez se habla de la cruda realidad de liderar estando leproso, digo, metafóricamente hablando. De liderar con heridas. La realidad de tener que pararse frente a un equipo o liderar una junta directiva, mientras el líder sigue lidiando con, no sé, una escasez financiera extrema. O con un conflicto familiar súper doloroso. O con un síndrome del impostor que le grita en la cabeza que es un fraude total. Y el paradigma tradicional te dice que tienes que arreglar todo eso primero. Sí, que debes sanarte antes de atreverte a guiar a otros. Pero esta premisa de la Iglesia Nanaco plantea lo contrario. Dar el paso sintiendo el peso de esa lepra no es un acto de hipocresía organizacional. Entonces, ¿qué es? Es la fe operando en su estado más puro y auténtico. Es la fe en movimiento. Y si conectamos este punto con la visión macro, creo que este enfoque tiene el poder de desmitificar una creencia inmensamente dañina. ¿Cuál creencia? Hay una tendencia generalizada en el liderazgo a interpretar la confusión sobre el futuro como una especie de síntoma de castigo. Uy, sí. O de que tomaste una mala decisión. Exacto. Muchos piensan, si me siento confundido, si no veo claro hacia dónde va este proyecto, debe ser porque Dios me está ocultando la visión por alguna falla mía. O porque perdí el rumbo. Así es. Y este material ofrece un diagnóstico alternativo que la verdad es profundamente liberador. Es un alivio total. Sugiere que esa bruma, esa confusión temporal sobre el futuro, a menudo no es un ocultamiento intencional ni un castigo divino. Entonces es normal. Es simplemente el estado natural y predeterminado del sistema cuando el líder está sentado esperando tener claridad antes de obedecer. Está ignorando cómo funciona el diseño. Exactamente. Ignora que el diseño original funciona exactamente al revés. La claridad es, de forma invariable, el subproducto del movimiento obediente. Claro. Es como si alguien estuviera parado a 2 metros de distancia de las puertas automáticas de cristal de un supermercado, ¿no? Ajá. Está ahí, cruzado de brazos y súper frustrado quejándose amargamente de que la tienda está cerrada y no le dejan entrar. Y se siente excluido. Se siente rechazado, sin darse cuenta de que el mecanismo de las puertas jamás se va a activar hasta que no camine físicamente hacia ellas. Hasta que el sensor detecta el movimiento. Exacto, hasta que ponga su peso sobre el sensor óptico. La puerta no se abre para invitarte a caminar, se abre en respuesta a tu caminata. ¡Qué buena imagen! Y esta realidad se cristaliza de una forma hermosísima en la declaración de compromiso que propone este diseño hacia el final. Sí, esa declaración es el broche de oro. Hay una oración allí que siento que encapsula, no sé, horas y horas de debate teológico en una sola línea. A ver, recuérdanosla. Dice así: mi obediencia no depende de mi entendimiento, sino de tu autoridad. Uff. Mi obediencia no depende de mi entendimiento. Esa declaración representa un punto de inflexión tectónico en la mente de cualquier líder. Te cambia todo el panorama. Porque su función principal es desplazar el peso de la carga. Inmediatamente, la persona al mando ya no tiene la obligación cósmica de ser omnisciente. Ya no tienes que tener todas las respuestas. Exacto. Ya no recae sobre sus hombros la necesidad de comprender todas las variables macroeconómicas o el comportamiento sociológico para decidir si un paso es seguro. Te quita un peso inmenso de encima. Su única responsabilidad se reduce a reconocer la autoridad de quien emite la instrucción y moverse en consecuencia. Y dar el paso. Esto altera por completo la gravedad del liderazgo. Emancipa individuo de esa tiranía paralizante del perfeccionismo. Es una verdadera emancipación. Es, digamos, destronar al intelecto analítico como el dictador absoluto que debe aprobar cada movimiento. Y permitir que la confianza tome el volante. Así es. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia pura de este recorrido por el concepto de claridad en movimiento, llegaríamos a una conclusión transformadora. Sin duda. La teología que emana del relato de los 10 leprosos no es solo una historia bonita de sanación física antigua. Es mucho más que eso.
Es una redefinición completa de la estructura de toma de decisiones. Nos enseña de manera innegable que la claridad nunca se entrega como un anticipo garantizado. Nunca viene por adelantado. Viene empaquetada como una consecuencia directa de la obediencia activa. Así que para quienes nos escuchan hoy y dirigen equipos o familias, el recordatorio es tajante. ¿Y muy necesario? La claridad suele aparecer en el espejo retrovisor, después de la obediencia. Como bien plantea esta enseñanza, el milagro no ocurre en la sala de espera. Para nada. El milagro nos aguarda en pleno camino. Así es, estoy 100% de acuerdo con esa síntesis. Y bueno, para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento final para la audiencia. Por favor. Construyendo a partir de esta sólida base teológica del documento de Aneco, el texto hace una mención profunda de que la mente humana frecuentemente solo logra comprender el propósito detrás de un desafío después de haber atravesado la prueba. Siempre en retrospectiva. Exacto. Así que para cualquier persona que ocupe una posición de liderazgo, toma de decisiones o influencia, y que en este momento se encuentre sintiendo el frío de la parálisis analítica, Que se siente atrapado. abrumado por la niebla de la incertidumbre, vale la pena preguntarse algo radical. A ver. ¿Qué pasaría si esa misma confusión que resulta tan insoportable hoy no fuera una barrera infranqueable ni una señal de fracaso, sino exactamente el requisito indispensable para gestar el milagro que se está buscando? ¡Wow! El requisito indispensable. ¿Qué tal si esa claridad, esa respuesta que tanto se anhela y por la cual se retrasa la acción, ya está presente? Esperándote más adelante. Exacto. Esperando un par de kilómetros más adelante en la ruta, preguntándose pacientemente por qué el líder todavía no ha dado el primer paso. Qué planteamiento tan poderoso para cerrar esta conversación. Es una invitación directa a desafiar el miedo, a abrazar esa fricción y a dar ese paso inicial. Con miedo y todo. Con dudas, con el corazón acelerado, incluso sintiendo el peso de nuestras imperfecciones, pero siempre en movimiento. Siempre hacia adelante. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora sobre cómo la fe es una fuerza motriz en la práctica diaria. Esperamos que este análisis haya sido tan desafiante para la audiencia como lo fue para nosotros. Estoy segura de que así fue. La invitación queda abierta para que sigan cuestionando los paradigmas. Y por encima de todo, sigan moviéndose, incluso cuando el mapa no esté claro. Hasta nuestra próxima exploración.